Bueno, amigos, aquí sigo en la tarde de hoy con el doctor Rafael Díaz, intelectual, profesor universitario, ha tenido pues la capacidad y una pluma muy definida y muy clara en estos últimos tiempos. Ha sido una voz muy clara en tanto en las universidades como en coloquios, como en distintas ponencias, de sintetizar y hablar con claridad cuál es el proyecto del proceso que vivimos los venezolanos. Un poco por la necesidad que tenemos de abarcar el intelectualismo para entender esto que te preguntaba, que si no manejamos muy bien dónde estamos, nunca sabremos ir para dónde queremos llegar. Sí, después de un largo proceso nos damos cuenta finalmente que el proyecto de la naturaleza es el proyecto del socialismo del siglo XXI. Bueno, nos lo han dicho 20.000 veces, el modelo es el cubano y nosotros nos empeñamos en, digo nosotros, hablando de la Venezuela democrática, en no querer creerlo. Pero ese problema ya se superó, ya sabemos lo que significa. Pero el problema de hoy es que muchos no saben dónde estamos. Y tú, para diseñar cualquier estrategia política, para recorrer cualquier camino, tienes previamente que saber dónde estamos. Si no sabes dónde estamos, no puedes llegar a ninguna parte. Que para ti, como lo dices, además en este escrito, vivió una dictadura posmoderna, claro, que contrasta con el concepto de la dictadura nuestra. Claro, vivimos una dictadura, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué la dirigencia política, los venezolanos, no hemos... No tardamos tanto en percatarnos de eso, ¿no? Entonces, aquí, bueno, es por ignorancia, también por interés. O también el magnetismo de la personalidad de Hugo Rafael Chávez Frías. No, es por ignorancia. Que yo no se la desconozco, Rafa. Sí, pero puede ser muy magnético, pero si tiene rabo, pelo, 4 patas y ladra es perro. Claro. Por muy bonito que tenga el perro y por muy que se llame con nombre de persona. Claro. Entonces, hay algo de ignorancia, pero también de conveniencia y de miedo, por lo que significa constatar esa realidad. Entonces, ¿y qué nos pasa al venezolano? Bueno, en nuestro imaginario, ¿qué es una dictadura? Bueno, la dictadura de Pérez Jiménez, por ejemplo, muchos la recuerdan como que se hizo obra material, obra física. Bueno, y esa no está por ningún lado. Entonces esto como que no es una dictadura. Había una sensación de seguridad que hoy no hay. Tampoco. Bueno, esto no es una dictadura. Pero es que no solamente eso, sino que para nosotros dictadura es charreteras y tortura. Y en el siglo XXI ya la tortura no es tan necesaria como en siglos anteriores. Y tú la defines, esta es una dictadura militar sin charretera. Una dictadura militar sin charretera porque tenemos un gobierno militar, porque la mayoría de los ministros lo son, porque la mayoría de los gobernadores lo son, porque la mayoría de los diputados del PSV lo son, porque las carreras políticas más exitosas son las que empezaron la academia militar, pero no se ponen el uniforme, ocultan el uniforme. Entonces, yo recuerdo que el propio Hugo Chávez, cuando se colocaba el uniforme, era para hacer sentir su carácter de jefe, de militar, o para meternos miedo. Entonces, eso, unido a un discurso político que tampoco se da cuenta de esas situaciones, sí. Entonces, por supuesto, la mayor parte de la población pensaba que esto era una democracia. Rafi, la sensación que hay es que yo en lo particular siento que el comunismo se está desarrollando en plena, o sea, la escasez, la inflación, todas las características, el intervencionismo, pero la cuántas veces, es lo que señalo, pero cuántas veces nos han dicho que ese es el modelo cubano. Claro. Eso nos lo han dicho 100.000 veces. 1000 veces. Ahora, ¿dónde hay un cambio en la opinión pública? A partir de las protestas del 2014. ¿Por qué hay un cambio? Porque entonces parte de la dirigencia opositora empieza a hablar de dictadura. Sí. Pero también la represión tiene que hacerse general. Ya no basta la represión selectiva. Ya no bastaba inhabilitar a Leopoldo López, o a Manuel Rosales, hacer ir del país a Manuel Rosales o a Carlos Mendoza, Ortega. Y a todo el mundo. No, ya empieza a ser necesaria la represión general. Y además la fuerza de los jóvenes en la calle los lleva a empezar la tortura ya más sistemática. Entonces, a partir del 2014 es una dictadura que tortura. Con Maduro como presidente. Con Maduro como presidente. Hay que señalar eso muy claro. No es que no hubiese antes
¿no? Porque había toda una manipulación psicológica, cosas, sí. Sino que se hace evidente, o sea, empieza el concepto que nuestro imaginario de dictadura a coincidir con la realidad que vemos y con el discurso de dirigencia política. Rafi, ¿a dónde vamos frente a ese reto que tenemos indubitable y cita ante el 6D? Con todo el ventajismo que tiene el gobierno, pero todo el mundo está dispuesto a echarle pichón, porque no nos queda de otra, entre esas el camino más cercano a la protesta de un cambio es poder votar y decir no queremos esto. Pero entonces allí hay una primera dificultad. Dentro de nuestra ignorancia a veces pretendemos que si es una dictadura solo queda la vía violenta. No, la dictadura lo que hace es legitimar opciones distintas a las electorales, pero para que sean legítimas el costo en relación al beneficio debe ser mínimo. Dicho de otra manera, la mejor manera de llegar al poder frente a una dictadura es la vía electoral, porque es la que menor costo tiene. Ojo, pero ganarle unas elecciones a una dictadura no es lo mismo que unas elecciones en democracia. Claro. Muchas veces la oposición ha cometido el error de manejar las elecciones como si viviéramos en democracia. Incluso no hablaba como hablas tú hoy de los abusos, del ventajismo, porque entonces la gente no iba a votar. Es correcto. Uno tenía miedo de sembrar abstencionismo. Eso empezó a cambiar con la candidatura de Enrique Capriles Radonqui, por cierto, ¿no? Eso de que no importa, hay que hablarle a la gente. Y la situación económica actual y toda esta realidad no está empapando ese claro, deseo de ir allá y cambiar. El problema es que las dictaduras no entregan el poder porque se manifieste la mayoría en las urnas. Entiendo que ya se ha manifestado varias veces, entre ellos en la elección de Capriles. Sí, pero por primera vez las encuestas demuestran una diferencia tan contundente, todo lo que Rafael, tú quieras, pero muy grande. Pero el centro de poder, ¿dónde está? El centro del poder está, podemos discutirlo, pero no, seguramente estaremos seguros de que no está en Miraflores. Claro, parece en la Asamblea más bien Nacional, que claro. En la Asamblea Nacional dicen unos, otros dicen que en Fuerte Tiuna, otros en La Habana. Es decir, el poder es militar. Entonces tú tienes que expresar tu mayoría en las urnas, tienes que ir a votar. Y la calle. Pero en la calle, porque es la única fuerza que tienes para obligar al estamento militar a intervenir y reconocer una derrota. Defender la voluntad popular. Ahora, para que eso exista, tienes que manifestarte con fuerza. Y la única fuerza que tenemos frente a las bayonetas no basta lo del voto, no basta de las ideas, es necesario cuidar y expresar y estar en la calle. Eso es lo que se está diciendo. Y estoy seguro que entonces sacarán la cuenta y verán que a todos, por supuesto, salvo a los narcotraficantes, los violadores de derechos humanos, a todos, los venezolanos, militares incluidos, nos conviene el cambio, nos conviene resolver nuestro problema por la vía electoral. Bueno, me encanta, Rafi, creo que quiero volver a ponchar, aquí está el libro, no sé si lo tenemos ahí, lo que es Crónica de una dictadura, por Rafael Díaz Blanco, y a propósito de lo que está diciendo este amigo, compañero, además un hombre muy crítico de esta realidad, me permite recordarles, tomando esa palabra, que mañana vamos a una calle pacífica, manifestación en camisas blancas con nuestra bandera de Venezuela, sobre todo por todo este contienda de cosas que está pasando, la prisión de Leopoldo, esa sentencia antijurídica que nos da pena, el tema de los exilados, el tema de los estudiantes, la dura realidad que sencillamente, como le dice Rafael y la comparto plenamente, es responsabilidad frente al voto, pero responsabilidad ante la calle también. ¿Correcto, Rafael? Así es, para que nuestros hijos puedan volver a vivir en una patria libre. Yo te digo que la última recomendación es que tienes que hacer de esta presentación de tu libro un tremendo artículo, porque estoy encantada, Rafael, felicitarte por el esfuerzo de tu libro, agradecerte tu presencia hoy. De verdad que sí, como les digo todas las tardes, que la fe y la esperanza y el ánimo de lucha por nuestro futuro acompañen nuestros corazones. He compartido este sentimiento y esta visión desde la óptica de un intelectual de cierto peso como es el doctor Rafael Díaz, peso pesado, como digo yo muchas veces, y que es bueno. Y además se nota. Además, muy bueno, Rafael. Lo espero un próximo porque pasa lo que pasa. Chao, chao.